El Mercedes negro atravesó las puertas oxidadas de la finca como una aparición del pasado que regresaba sin permiso. Sebastián Montalvo no había pisado esa tierra en 17 años, y ahora, con las manos apretadas contra el volante de cuero italiano, sentía que cada kilómetro de ese camino polvoriento le arrancaba una capa de la coraza que había construido con tanto esfuerzo. La decisión de venir había sido impulsiva, casi irracional, nacida en medio de una reunión de negocios en Madrid, donde firmaba contratos por millones, mientras su mente volaba hacia este lugar olvidado. Su asistente había intentado disuadirlo, recordándole las citas pendientes, los compromisos internacionales, pero Sebastián había sentido algo quebrándose dentro de su pecho. Una urgencia inexplicable que no podía ignorar. Ahora, mientras el polvo se levantaba tras las ruedas de su auto, comprendía que había huido de este lugar, no solo físicamente, sino emocionalmente, construyendo un imperio de lujo y poder sobre los cimientos de una culpa que nunca había enfrentado. La casa apareció al final del sendero como un fantasma de madera y piedra. Pero lo que detuvo su corazón no fue la estructura deteriorada ni los postigos colgando de las bisagras. Fue ella. Lourdes estaba en el jardín delantero, de rodillas sobre la tierra, con las manos hundidas en el suelo, como si estuviera plantando vida donde solo debería haber desolación. Tenía el cabello completamente blanco ahora, recogido en una trenza simple que caía sobre su espalda encorvada, y vestía la misma clase de ropa humilde que usaba cuando él era niño. Sebastián apagó el motor y permaneció inmóvil, observándola a través del parabrisas, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemar sus ojos sin permiso. Esta mujer había sido más que una empleada para su familia. Había sido quien lo crió, quien curó sus rodillas raspadas, quien lo abrazó en las noches cuando sus padres estaban demasiado ocupados construyendo su fortuna para notar que su hijo se estaba ahogando en soledad. Y él la había abandonado sin una palabra de despedida, sin una llamada, sin un solo gesto de gratitud en casi 2 décadas. Cuando finalmente bajó del auto, Lourdes levantó la vista y sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo en ese instante imposible donde el pasado y el presente colisionaban con una fuerza devastadora. Ella no se levantó de inmediato, simplemente lo miró con esa expresión que él recordaba tan bien. Esa mezcla de amor incondicional y tristeza antigua que siempre había habitado en su rostro. Sebastián caminó hacia ella, sintiendo que cada paso lo convertía de nuevo en el niño de 8 años que solía esconderse en sus faldas, cuando el mundo se volvía demasiado grande y aterrador. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver las arrugas profundas en su rostro, las manos agrietadas por el trabajo duro, la espalda doblada por años de esfuerzo que nadie había valorado lo suficiente. Quiso hablar, quiso disculparse, pero las palabras se atascaron en su garganta como piedras afiladas que cortaban cada intento de expresión. Lourdes se incorporó lentamente, secándose las manos en el delantal desgastado, y en sus ojos Sebastián vio algo que lo destrozó más que cualquier reproche. Vio perdón. Vio aceptación, vio ese amor maternal que nunca había requerido explicaciones ni justificaciones, que simplemente existía como una constante en medio del caos. Ella extendió sus brazos, y Sebastián cayó en ellos como un edificio que finalmente se rinde ante la gravedad, sollozando contra su hombro con una intensidad que lo sorprendió a él mismo. Todos los años de dureza empresarial, todas las negociaciones despiadadas, todas las máscaras de frialdad que había usado para conquistar el mundo de los negocios se desmoronaron en ese abrazo que olía a tierra fresca y a esa mezcla de hierbas que ella siempre usaba. Lourdes no dijo nada, solo lo sostuvo como había hecho 1000 veces antes, meciendo suavemente su cuerpo alto y poderoso como si todavía fuera el niño asustado que necesitaba consuelo. Cuando finalmente se separaron, Sebastián notó el estado real de la propiedad. La casa de campo que una vez había sido la joya de su familia estaba cayéndose a pedazos, con el techo parcialmente hundido y las paredes agrietadas mostrando el paso cruel del tiempo y el abandono. Pero el jardín de Lourdes era un oasis de vida en medio de la decadencia. Había hileras perfectas de vegetales, flores silvestres creciendo en macetas improvisadas, árboles frutales que ella claramente había cuidado con devoción religiosa. Sebastián sintió una punzada de dolor al comprender que mientras él acumulaba propiedades en 3 continentes, esta mujer había estado aquí, sola, manteniendo vivo este pedazo de tierra con sus propias manos porque era lo único que le quedaba. Sus padres habían muerto hacía 5 años en un accidente,
y él había manejado todo desde la distancia, a través de abogados y gestores, sin molestarse en venir, sin preguntarse qué había sido de Lourdes, asumiendo que alguien más se habría encargado de ella. Entraron a la casa y lo que Sebastián vio lo golpeó como un puño en el estómago. Lourdes vivía en una sola habitación pequeña en la parte trasera, donde había instalado un colchón delgado sobre el suelo, una estufa de leña improvisada y algunos estantes con latas de comida y semillas cuidadosamente organizadas. El resto de la casa estaba cerrado, cubierto de polvo y abandono, pero esa habitación única brillaba con una limpieza meticulosa y una dignidad que desafiaba la pobreza extrema. En las paredes había fotografías que lo mostraban a él en diferentes etapas de su infancia, recortes de periódicos sobre sus éxitos empresariales, artículos de revistas donde aparecían listas de jóvenes millonarios. Lourdes había seguido cada paso de su vida desde la distancia, celebrando sus triunfos en silencio, sin reclamar nunca su lugar en esa historia de éxito que no existiría sin ella. Sebastián se dejó caer en una silla desvencijada, cubriendo su rostro con las manos mientras las lágrimas fluían sin control, comprendiendo la magnitud de su crueldad involuntaria, la profundidad de su ingratitud, disfrazada de olvido conveniente. Lourdes preparó té en una tetera abollada, moviéndose con esa gracia tranquila que siempre la había caracterizado, y cuando finalmente se sentó frente a él, Sebastián encontró su voz. Le preguntó por qué se había quedado, por qué no lo había buscado, por qué había aceptado vivir así, cuando él tenía los recursos para darle cualquier cosa, y la respuesta de Lourdes fue tan simple y devastadora que Sebastián sintió que algo dentro de él se rompía irreparablemente. Ella dijo que esta casa era lo único que quedaba de la familia que había amado, que cuidar este lugar era su manera de mantener vivos los recuerdos, que nunca quiso ser una carga para él cuando estaba construyendo su vida. Dijo que había visto cómo su partida había sido necesaria, cómo él había necesitado alejarse para encontrarse a sí mismo, y que su amor por él nunca había requerido proximidad ni recompensa. Había trabajado haciendo limpieza en casas del pueblo, ahorrando cada centavo para pagar los impuestos de la propiedad, para mantener aunque fuera un pedazo de ese lugar en pie, esperando sin esperar, amando sin pedir nada a cambio. Sebastián pasó 3 días en esa casa, durmiendo en el suelo junto a Lourdes, ayudándola en el jardín con sus manos de millonario que nunca habían tocado la tierra, escuchando las historias que ella había guardado durante años. Le habló de su madre, de cómo había llorado en secreto cuando él se fue, de cómo había preguntado por él en sus últimos días, con una tristeza que ningún éxito empresarial podría haber compensado. Le contó sobre su padre, que había muerto con el nombre de Sebastián en los labios, buscando una reconciliación que nunca llegó. Y con cada palabra, con cada revelación dolorosa, Sebastián sentía que la armadura de éxito y poder que había construido se desintegraba, dejando al descubierto al ser humano vulnerable y roto que siempre había existido debajo. Comprendió que había pasado 17 años huyendo de la intimidad, del amor incondicional que lo aterrorizaba, porque no podía controlarlo ni comprarlo, construyendo un imperio de cosas materiales para llenar el vacío de conexiones humanas auténticas. En la mañana del 4º día, Sebastián hizo una llamada que cambiaría todo. Canceló sus compromisos para los próximos 6 meses y puso en marcha un plan que había germinado en su corazón durante esas noches de insomnio en el suelo duro. Trajo arquitectos, constructores, diseñadores, pero con instrucciones estrictas: restaurar la casa, respetando cada memoria, cada rincón que Lourdes había mantenido vivo con su amor terco. Él mismo trabajó codo a codo con los obreros, manchándose las manos, aprendiendo a construir en lugar de solo comprar. Instaló a Lourdes en una casa acogedora en el pueblo mientras duraban las obras, visitándola cada día, aprendiendo finalmente a estar presente, a escuchar, a valorar los momentos simples que había despreciado en su carrera frenética hacia el éxito. La restauración tomó 4 meses de trabajo intenso, pero lo que Sebastián estaba reconstruyendo iba mucho más allá de paredes y techos. Estaba reparando la relación más importante de su vida, sanando heridas que había ignorado durante demasiado tiempo, aprendiendo que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar y ser amado sin condiciones. Cuando finalmente trajo a Lourdes de regreso a la casa terminada, ella lloró ante la transformación.
pero no por las comodidades nuevas ni por los lujos que Sebastián había instalado. Lloró porque cada detalle mostraba que él había escuchado, que había recordado, que finalmente había comprendido lo que realmente importaba. El jardín que ella había cuidado con tanto amor ahora estaba rodeado por un invernadero hermoso donde podría trabajar incluso en invierno. La cocina, su lugar favorito, había sido diseñada exactamente como ella la había descrito en sus historias de cuando la familia estaba completa. Y en la sala principal, Sebastián había creado una galería de fotografías que contaban la historia real de esa familia, con Lourdes ocupando el lugar central que siempre debió haber tenido. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre las personas que has dado por sentado o el amor que no has valorado lo suficiente, déjame saberlo interactuando con este video, porque estas historias de transformación humana necesitan ser compartidas para recordarnos lo que verdaderamente importa en la vida. Sebastián se mudó permanentemente a la casa de campo, transformando una parte de ella en una oficina, desde donde manejaba su imperio de manera diferente, con nuevas prioridades que colocaban las relaciones humanas por encima de las ganancias. Lourdes vivió sus últimos años rodeada del amor que siempre había dado, pero que finalmente recibía de vuelta multiplicado. Cuando murió, tranquila en su sueño a los 82 años, Sebastián sostuvo su mano y le agradeció por haberle enseñado la lección más valiosa de su vida, que regresar nunca es demasiado tarde, que el perdón es posible y que el amor verdadero siempre espera pacientemente a que tengamos el coraje de recibirlo. Ahora quiero escuchar tu voz. Deja un comentario abajo y comparte qué sentiste al escuchar esta historia. ¿Qué recuerdos despertó en ti? ¿Qué persona en tu vida merece ese regreso que aún no has hecho? Tu experiencia puede inspirar a alguien más a hacer ese cambio antes de que sea demasiado tarde. El legado de Lourdes no fue de millones en el banco, sino de lecciones sobre humanidad que Sebastián ahora comparte, estableciendo fundaciones para empleados domésticos ancianos, creando programas que honran a quienes dedican sus vidas a cuidar familias que no son las suyas. Y cada noche, antes de dormir en esa casa, llena de memorias restauradas, Sebastián agradece al destino por haberlo empujado a través de esas puertas oxidadas hacia el encuentro más importante de su vida, el que le enseñó que volver a casa no es un signo de debilidad, sino el acto de valentía más grande que un ser humano puede realizar. 3 meses después del funeral de Lourdes, Sebastián encontró algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras limpiaba el antiguo armario de la habitación donde ella había vivido durante aquellos años difíciles, descubrió una caja de metal oxidada, escondida bajo las tablas sueltas del piso. Sus manos temblaron al abrirla, porque algo en su interior le advertía que lo que encontraría lo transformaría nuevamente. Dentro había 15 cuadernos desgastados, llenos de una caligrafía irregular, que reconoció inmediatamente como la de Lourdes. Eran diarios que ella había mantenido durante todos los años de su ausencia, páginas amarillentas donde había vertido sus pensamientos más íntimos, sus miedos, sus esperanzas y su amor inquebrantable hacia el niño que había criado y que la había olvidado. Sebastián comenzó a leer esa misma noche, sentado en el piso de la habitación que ahora conservaba como un santuario en memoria de Lourdes. Las primeras entradas databan del día exacto en que él se había marchado a estudiar al extranjero, cuando tenía apenas 18 años. Lourdes había escrito sobre cómo había preparado su maleta, cómo había doblado cada prenda con amor maternal, cómo había escondido pequeñas notas de aliento entre su ropa que Sebastián nunca había encontrado, o tal vez nunca había buscado. Describía la casa vacía después de su partida, cómo había llorado en su habitación durante 3 noches seguidas, pero también cómo había rezado por su éxito, por su felicidad, por su protección en ese mundo grande y despiadado que lo esperaba. Cada palabra estaba impregnada de un amor tan puro y desinteresado que Sebastián tuvo que detenerse varias veces para recuperar la compostura, sintiendo que cada página era un regalo póstumo que Lourdes le había dejado intencionalmente para que comprendiera la profundidad de su devoción. Las entradas posteriores documentaban cómo ella había seguido cada paso de su carrera a través de periódicos y revistas que compraba con el poco dinero que tenía. Lourdes había recortado cada artículo, cada fotografía,
pegándolos cuidadosamente en los márgenes de sus diarios, junto con sus propios comentarios, llenos de orgullo maternal. Escribía sobre las noches en que veía su nombre en las noticias financieras, cómo su corazón se llenaba de alegría al saber que el niño que había criado estaba conquistando el mundo. Pero entre esas líneas de celebración, Sebastián también encontró un dolor silencioso que lo partió en dos. Lourdes escribía sobre los cumpleaños que pasaba sola, esperando una llamada que nunca llegaba, sobre las navidades donde colocaba un plato extra en la mesa, por si acaso él decidía regresar inesperadamente. Describía cómo hablaba con su fotografía cada noche antes de dormir, contándole sobre su día, aconsejándolo a la distancia, amándolo con una intensidad que no requería reciprocidad para existir. Había entradas particularmente devastadoras sobre los momentos en que la situación económica de Lourdes había tocado fondo. Sebastián leyó con horror creciente cómo ella había vendido sus pocas joyas personales para pagar los impuestos de la propiedad, cómo había trabajado limpiando casas hasta el agotamiento, cómo había pasado días comiendo solo pan y té para ahorrar cada centavo. Pero lo que lo destrozó completamente fue leer que nunca, ni una sola vez, en 15 años de dificultades extremas, había considerado contactarlo para pedirle ayuda. En una entrada particularmente conmovedora, Lourdes había escrito que su orgullo no era por ella misma sino por él, que no quería ser vista como alguien que buscaba beneficiarse de su éxito, que prefería sufrir en silencio antes que convertirse en una carga para el hombre en quien había depositado todas sus esperanzas y sueños. Había una dignidad feroz en su pobreza, una nobleza en su sufrimiento que hacía que todos los logros empresariales de Sebastián parecieran insignificantes en comparación. Los diarios también revelaban secretos familiares que Sebastián nunca había conocido. Lourdes escribía sobre los últimos años de vida de sus padres, sobre cómo su madre había caído en una depresión profunda después de su partida, cómo había culpado a su esposo por presionar demasiado a Sebastián para que se fuera y triunfara. Había entradas desgarradoras sobre el accidente que les había quitado la vida, cómo Lourdes había sido la única persona en el funeral además del sacerdote y algunos empleados antiguos. Sebastián leyó con lágrimas, cayendo sobre las páginas, cómo Lourdes había defendido su ausencia ante los pocos asistentes que murmuraban críticas, cómo había explicado que él era un hombre ocupado con responsabilidades importantes, cómo había protegido su reputación, incluso cuando su propio corazón se estaba rompiendo por la ausencia de quien ella consideraba su hijo en todo menos en nombre. Pero lo que realmente transformó a Sebastián fue encontrar las entradas de los últimos meses de vida de Lourdes, escritas después de su reencuentro. Ella había documentado cada día de la restauración de la casa, cada conversación que habían compartido, cada momento en que él había trabajado a su lado aprendiendo finalmente a estar presente. Lourdes escribía sobre su felicidad con una gratitud abrumadora, agradeciendo a Dios por haberle permitido ver ese regreso antes de morir, por haberle dado la oportunidad de cerrar el círculo de amor que había comenzado cuando tomó en sus brazos a un bebé recién nacido décadas atrás. En la última entrada, fechada apenas 2 días antes de su muerte, Lourdes había escrito algo que Sebastián supo que llevaría grabado en su corazón para siempre. Ella decía que podía irse en paz ahora, que había visto el milagro de la transformación en los ojos del hombre que amaba como hijo, que sabía que finalmente había aprendido lo que ella siempre quiso enseñarle, que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que entregas, en tu capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Sebastián pasó semanas enteras leyendo y releyendo esos diarios, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones sagradas de una maestra que había partido, pero cuya sabiduría permanecía viva en esas páginas desgastadas. Tomó una decisión que sorprendió a todos en su círculo empresarial. Publicaría esos diarios con el nombre de Lourdes como autora, donando todas las ganancias a la fundación que había creado en su honor. Quería que el mundo conociera la historia de esta mujer extraordinaria, que había amado sin condiciones, que había sufrido en silencio, que había mantenido encendida la llama de la esperanza durante años de oscuridad. Cuando el libro fue publicado bajo el título que Lourdes había escrito en la primera página del primer diario, simplemente llamado Cartas a mi hijo, se convirtió en un fenómeno inesperado
que tocó millones de corazones alrededor del mundo. Las personas escribían a Sebastián, contándole sus propias historias de madres olvidadas, de empleadas domésticas invisibles, de personas que habían amado sin reconocimiento y que merecían ser honradas antes de que fuera demasiado tarde. Sebastián leía cada carta, respondía personalmente a tantas como podía, y en cada respuesta compartía la lección más importante que Lourdes le había enseñado, que nunca es demasiado tarde para regresar, para agradecer, para reconocer el amor que hemos dado por sentado, pero que tampoco debemos esperar hasta que sea demasiado tarde para hacerlo. El éxito del libro le trajo más satisfacción que cualquier negocio millonario que hubiera cerrado en su vida pasada, porque sabía que estaba cumpliendo el último deseo no escrito de Lourdes: darle voz a aquellos que viven y aman en el silencio, esperando solo ser vistos y valorados por quienes han dedicado sus vidas a cuidar. Un año después de la publicación de los diarios de Lourdes, Sebastián recibió una carta que cambiaría el curso de su vida nuevamente. Llegó en un sobre amarillento, con una dirección escrita en una caligrafía infantil torpe pero cuidadosa, y cuando la abrió encontró una fotografía borrosa junto a unas pocas líneas que lo golpearon como un rayo. La carta era de un niño de 11 años llamado Mateo, quien vivía en el pueblo cercano a la casa de campo, y decía algo imposible que Sebastián tuvo que leer 3 veces antes de comprender su magnitud. Él era el nieto secreto de Lourdes, el hijo de una hija que nadie en la familia había conocido, una historia oculta que ni siquiera los diarios habían revelado completamente. Mateo escribía que su madre había muerto 2 años atrás y que él vivía con una tía que apenas podía mantenerlo, pero que antes de morir, su madre le había contado sobre Lourdes, sobre la casa de campo, y le había hecho prometer que algún día intentaría encontrar a la familia que su abuela había amado tanto. Sebastián condujo al pueblo esa misma tarde, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, sintiendo que el universo le estaba dando una oportunidad de redención que no merecía, pero que aceptaría con toda su alma. Encontró la dirección que venía en la carta: una casa pequeña y deteriorada en las afueras del pueblo, y cuando llamó a la puerta, una mujer agotada de unos 40 años abrió con desconfianza evidente en sus ojos. Pero cuando Sebastián se presentó y mencionó el nombre de Lourdes, la mujer se derrumbó contra el marco de la puerta como si hubiera estado sosteniendo un peso imposible durante demasiado tiempo y finalmente alguien hubiera llegado a ayudarla a cargarlo. Ella era Ramira, la hermana menor de la madre de Mateo, y entre lágrimas que no podía contener le contó una historia que llenó todos los espacios vacíos que los diarios de Lourdes habían dejado sin explicación. Lourdes había tenido una hija cuando era muy joven, antes de comenzar a trabajar para la familia de Sebastián. Una hija que había sido producto de una relación con un hombre que la abandonó cuando supo del embarazo. Por vergüenza y presión social de una época menos comprensiva, Lourdes había entregado a la niña a una familia en un pueblo lejano, un sacrificio que la había perseguido cada día de su vida. Había trabajado incansablemente para enviar dinero para su manutención, pero la familia adoptiva nunca le permitió tener contacto directo, argumentando que sería mejor para la niña crecer sin la confusión de conocer a su madre biológica. Cuando la hija creció y finalmente buscó a Lourdes, ya era una mujer adulta con su propio hijo pequeño, Mateo, pero enferma con una condición del corazón que los médicos decían era terminal. Lourdes había conocido a su nieto durante los últimos meses de vida de su hija, visitándolos en secreto, vertiendo todo el amor maternal que no había podido dar a su propia hija en ese niño de ojos grandes que la llamaba abuela con una ternura que le rompía y sanaba el corazón simultáneamente. Ramira explicó entre sollozos que después de la muerte de su hermana, había intentado contactar a Lourdes, pero para entonces la anciana ya vivía aislada en la casa de campo sin teléfono ni medios de comunicación fáciles. Había intentado visitarla una vez, pero encontró la propiedad aparentemente abandonada y asumió que Lourdes también había muerto o se había marchado. No fue hasta que el libro de los diarios fue publicado y comenzó a circular por el pueblo que Ramira comprendió que Lourdes había estado allí todo el tiempo, sobreviviendo en condiciones que ahora, al conocer toda la historia, parecían aún más heroicas e injustas. Ramira había ayudado a Mateo a escribir la carta porque el niño había insistido, porque algo en las historias sobre Lourdes y sobre Sebastián le había dado esperanza de que tal vez, solo tal vez, habría alguien en el mundo que se preocupara por él.
más allá de la obligación forzada de una tía que apenas podía alimentar a sus propios 3 hijos. Tímidamente de una habitación trasera, algo dentro del millonario se rompió y se recompuso al mismo tiempo. El parecido con Lourdes era innegable en los ojos oscuros y profundos, en la forma de sus manos, en esa expresión de dignidad tranquila que enfrentaba la pobreza sin permitir que definiera su valor. Mateo llevaba ropa demasiado grande, probablemente heredada, y zapatos con suelas desgastadas, pero se mantenía erguido con una postura que recordaba a su abuela. Sebastián se arrodilló para estar a la altura del niño, y cuando le preguntó por qué había decidido escribir esa carta, la respuesta de Mateo fue tan directa y conmovedora que Sebastián supo que no era coincidencia que este niño hubiera llegado a su vida en este momento preciso. Mateo dijo que su abuela Lourdes le había contado historias sobre un niño que ella había criado, sobre cómo ese niño se había convertido en un hombre importante, pero que lo más importante no eran sus logros, sino que había aprendido a amar de verdad. Mateo dijo que si ese hombre había aprendido eso de su abuela, tal vez podría enseñarle a él también, porque se sentía muy solo y tenía miedo de crecer sin nadie que realmente lo quisiera. La decisión de Sebastián fue instantánea y surgió de un lugar tan profundo de su ser que no requirió análisis ni deliberación. Le preguntó a Ramira si estaría dispuesta a permitir que Mateo viviera con él, no como caridad, sino como familia, como el nieto de la mujer que había sido su verdadera madre en todos los sentidos que importaban. Ramira lloró de alivio y gratitud, admitiendo que amaba a Mateo, pero que simplemente no tenía los recursos para darle la vida que merecía, que cada noche rezaba para que apareciera un milagro. Y ahora comprendía que los diarios de Lourdes habían sido ese milagro, trabajando de maneras misteriosas. Sebastián abrazó a Mateo y sintió algo que no había experimentado desde su propio reencuentro con Lourdes: la sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, cumpliendo un propósito que iba mucho más allá de sus ambiciones personales o su éxito material. La transición no fue fácil, porque Mateo llegaba con heridas emocionales profundas y una desconfianza comprensible hacia los adultos que prometían cuidarlo, pero que históricamente lo habían decepcionado. Los primeros meses fueron un desafío constante, donde Sebastián tuvo que aprender paciencia en niveles que nunca había imaginado, donde cada pequeño avance era seguido por retrocesos que lo frustraban hasta que recordaba las palabras de Lourdes sobre el amor que persiste sin exigir resultados inmediatos. Contrató terapeutas especializados en trauma infantil, inscribió a Mateo en una buena escuela, le dio su propia habitación en la casa de campo restaurada. Pero lo más importante fue que estuvo presente de una manera que sus propios padres nunca estuvieron para él. Sebastián aprendió a cocinar los platos favoritos de Mateo, a ayudarlo con las tareas escolares, a simplemente sentarse en silencio cuando el niño necesitaba espacio para procesar sus emociones complejas. El punto de quiebre llegó una noche, 6 meses después, cuando Sebastián escuchó sollozos viniendo de la habitación de Mateo. Entró sin encender la luz y encontró al niño acurrucado en la cama, abrazando una fotografía borrosa de Lourdes que había traído consigo. Sebastián se sentó en el borde de la cama y le preguntó qué pasaba, y Mateo finalmente dejó salir todo el dolor que había estado conteniendo. Habló sobre cómo extrañaba a su madre, sobre cómo apenas había conocido a Lourdes antes de que ella también muriera, sobre su miedo de que Sebastián también lo abandonara, porque eso era lo que todos los adultos en su vida eventualmente hacían. Sebastián sintió que el corazón se le partía al escuchar ese miedo crudo y justificado, y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida después de regresar a la casa de campo. Le prometió a Mateo que él era diferente, no porque fuera perfecto, sino porque Lourdes le había enseñado lo que significaba el compromiso verdadero, y que haría todo lo que estuviera en su poder para nunca romper esa promesa. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos de manera fundamental. Mateo comenzó a llamarlo papá de manera tentativa al principio, como si estuviera probando la palabra para ver si encajaba. Y cada vez que lo hacía, Sebastián sentía que Lourdes estaba sonriendo desde donde quiera que estuviera, viendo cómo el amor que ella había sembrado continuaba multiplicándose en formas que ni ella misma podría haber imaginado. Sebastián le mostró a Mateo
los diarios de Lourdes cuando el niño tuvo edad suficiente para comprender su profundidad, y juntos leyeron las palabras de esa mujer extraordinaria que los había conectado a través del tiempo y las circunstancias. Mateo aprendió sobre la abuela que apenas había conocido, pero cuyo amor había sido lo suficientemente poderoso como para sobrevivir su muerte y seguir transformando vidas. Y Sebastián le contó todas las historias que recordaba sobre Lourdes, creando un puente entre el pasado y el presente que permitía al niño conocer sus raíces y entender que venía de una línea de amor inquebrantable. Los años que siguieron fueron una jornada de sanación mutua, donde Sebastián aprendió a ser padre, al mismo tiempo que Mateo aprendía a confiar nuevamente. Asistieron juntos a terapia, trabajaron juntos en el jardín que Lourdes había amado, establecieron tradiciones nuevas mientras honraban la memoria de quienes ya no estaban, pero cuya presencia se sentía en cada rincón de esa casa restaurada. Sebastián redujo drásticamente sus compromisos empresariales, delegando más y priorizando las cenas familiares, las noches de películas, los momentos simples que antes había considerado insignificantes, pero que ahora comprendía eran los ladrillos con los que se construyen las vidas que realmente importan. Mateo floreció bajo ese cuidado constante, sus calificaciones mejoraron, hizo amigos en la escuela y, lo más importante, comenzó a sonreír con una facilidad que alguna vez había parecido imposible. Pero el regalo más grande que le dio a Sebastián fue enseñarle que la redención es posible, que los errores del pasado pueden transformarse en sabiduría para el presente, y que el amor de Lourdes no había muerto con ella, sino que continuaba vivo en cada elección que él hacía, de estar presente, de valorar las conexiones humanas por encima de cualquier logro material. Cuando Mateo cumplió 16 años, llegó el momento que Sebastián había estado temiendo y esperando simultáneamente. El adolescente había estado investigando sobre su historia familiar con la curiosidad natural de alguien que busca entender de dónde viene. Y una tarde lo encontró en el estudio, con una expresión que mezclaba confusión y algo que parecía decepción. Mateo había descubierto artículos antiguos sobre Sebastián, entrevistas donde hablaba de su éxito sin mencionar jamás a Lourdes, fotografías de su vida de lujo mientras ella sufría en silencio. Y ahora tenía preguntas difíciles que Sebastián sabía que merecían respuestas honestas, sin importar cuán doloroso fuera enfrentar ese juicio en los ojos del hijo, que había llegado a amar más que a su propia vida. Mateo se sentó frente a él, y con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que temblaba por la emoción contenida, le preguntó cómo había podido olvidar a Lourdes durante tantos años, cómo había podido vivir en la opulencia mientras su abuela pasaba hambre, por qué había tardado tanto en regresar cuando pudo haberlo hecho en cualquier momento. Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies, porque estas eran las preguntas que él mismo se había hecho 1000 veces en las noches de insomnio. Las acusaciones que había dirigido contra sí mismo con una crueldad que ningún juez externo podría igualar. Pero en lugar de defenderse o justificarse, hizo algo que Lourdes le había enseñado a través de su ejemplo. Dijo la verdad completa sin adornos ni excusas. Le contó a Mateo sobre el joven arrogante que había sido, sobre cómo había confundido el éxito material con el valor personal, sobre cómo había construido muros emocionales tan altos que ni siquiera se dio cuenta de que estaba enterrando viva la parte más humana de sí mismo. Habló sobre la vergüenza que ahora cargaba por cada día que no regresó, por cada llamada que no hizo, por cada pensamiento sobre Lourdes que apartó deliberadamente porque era más fácil olvidar que enfrentar la culpa de su abandono. Sebastián le explicó que no tenía excusas válidas, porque no las había, que sus acciones habían sido inexcusables, y que viviría el resto de su vida intentando compensar lo incompensable. No porque pudiera borrar el pasado, sino porque era lo único que podía hacer para honrar la memoria de quien había amado sin límites. Mateo escuchó en silencio, y cuando Sebastián terminó de hablar, el adolescente hizo algo inesperado. En lugar de explotar con la rabia justificada que Sebastián había anticipado, Mateo le mostró una carta que había escrito, pero que nunca había entregado. Una carta dirigida a Lourdes donde había volcado todos sus sentimientos sobre la abuela que apenas había conocido. Sebastián leyó con lágrimas cayendo sobre el papel las palabras de un niño que había crecido sintiendo el vacío de no tener familia
que había fantaseado sobre cómo sería tener una abuela que lo amara, que se sentía robado de algo precioso que nunca podía recuperar. Pero al final de la carta había un párrafo que lo transformó todo. Mateo escribía que aunque estaba enojado por el tiempo perdido, también estaba agradecido porque el mismo hombre que había cometido esos errores era quien ahora lo estaba salvando a él, quien estaba dando el amor y la estabilidad que su abuela hubiera querido que tuviera. Y que tal vez el propósito de todo este dolor había sido crear este momento donde dos personas rotas por la ausencia de Lourdes podían sanarse mutuamente. Esa conversación marcó un antes y un después en su relación porque Sebastián dejó de intentar ser el padre perfecto que nunca podría ser, y en su lugar se convirtió en un padre real, con fallas visibles y arrepentimientos honestos que compartía con Mateo como lecciones sobre lo que no se debe hacer. Comenzaron a visitar juntos la tumba de Lourdes cada domingo, no con la solemnidad pesada del duelo, sino con la calidez de quienes mantienen viva una memoria a través de las conversaciones. Le contaban sobre sus semanas, sobre los desafíos que enfrentaban, sobre las decisiones difíciles que tenían que tomar. Y aunque ella no podía responder, ambos sentían su presencia en la brisa que movía las flores que plantaban alrededor de su lápida, en la paz que encontraban en ese espacio sagrado donde el pasado y el presente se entrelazaban sin conflicto. Mateo comenzó a compartir con Sebastián sus propios miedos sobre el futuro, sobre si él también heredaría la tendencia a alejarse de quienes lo amaban. Y Sebastián le aseguró que el simple hecho de tener esa conciencia ya lo hacía diferente, que los patrones se rompen cuando se reconocen y se enfrentan con valentía. Cuando llegó el momento de que Mateo eligiera universidad, sorprendió a todos al decidir estudiar trabajo social con especialización en apoyo a familias en crisis. Quería dedicar su vida a ayudar a otros niños como él, ancianos olvidados como Lourdes había sido, a crear redes de apoyo que evitaran que las personas cayeran a través de las grietas de un sistema que valora más la productividad que la humanidad. Sebastián sintió un orgullo tan profundo que apenas podía respirar cuando Mateo explicó su elección, porque veía en esa decisión el legado de Lourdes multiplicándose de maneras que trascendían lo individual para tocar lo colectivo. Juntos establecieron un programa de becas en nombre de Lourdes específicamente para estudiantes de trabajo social que venían de contextos similares al de Mateo, creando un círculo de generosidad que aseguraba que la historia de una mujer que había amado en el anonimato continuara inspirando a generaciones futuras. Durante los años de universidad, Mateo mantuvo contacto constante con Sebastián, llamando no por obligación, sino porque genuinamente valoraba la conexión que habían construido. Compartía sus éxitos y fracasos con la confianza de quien sabe que será escuchado sin juicio. Y Sebastián aprendió a ofrecer consejo cuando se lo pedían, y simplemente escuchar cuando eso era todo lo que se necesitaba. Hubo momentos difíciles cuando Mateo luchó con depresión desencadenada por traumas antiguos que resurgían bajo el estrés académico. Y Sebastián estuvo allí en cada crisis, recordándole que la sanación no es lineal, que los retrocesos no borran el progreso, que pedir ayuda es un signo de fortaleza y no de debilidad. Fueron juntos a terapia familiar para trabajar en los patrones de comunicación, para desenterrar resentimientos ocultos antes de que pudieran enconarse, para construir una base sólida que pudiera soportar cualquier tormenta futura. El verdadero momento de transformación llegó cuando Mateo organizó un evento en su universidad para el Día de la Familia y le pidió a Sebastián que fuera su invitado de honor. Sebastián asumió que sería uno más en la audiencia, pero cuando llegó al auditorio encontró que Mateo había preparado una presentación sobre el poder del perdón y la redención, usando su propia historia familiar como caso de estudio. Frente a cientos de estudiantes, profesores y familias, Mateo contó la historia completa, la de Lourdes que había amado sin límites, la de Sebastián que había olvidado y luego regresado, la suya propia como el niño perdido que había encontrado hogar. No ocultó las partes dolorosas ni endulzó los errores, presentó la verdad cruda con todas sus imperfecciones y precisamente por eso resonó tan profundamente con quienes escuchaban. Al final de la presentación, Mateo invitó a Sebastián al escenario y frente a todos le agradeció por haber tenido el coraje de cambiar,
por haber elegido la vulnerabilidad sobre el orgullo, por demostrar que nunca es demasiado tarde para convertirnos en las personas que debimos ser desde el principio. Sebastián subió al escenario con lágrimas corriendo libremente por su rostro, sin importarle quién lo viera en ese estado de vulnerabilidad emocional que una vez habría considerado una debilidad imperdonable. Abrazó a Mateo frente a todos, y en ese abrazo había años de sanación, de perdón mutuo, de amor que había crecido no a pesar del dolor sino a través de él. Cuando finalmente habló, su voz quebrándose por la emoción, Sebastián dijo algo que se grabó en el corazón de cada persona en ese auditorio. Dijo que el verdadero éxito no se mide en los imperios que construyes, sino en las relaciones que cultivas, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que entregas, y que el mayor regalo que cualquier persona puede recibir es la oportunidad de aprender estas lecciones antes de que sea demasiado tarde. Agradeció a Mateo por haberle dado la oportunidad de ser padre cuando no la merecía, por haberle enseñado que el amor no es algo que se gana sino algo que se da libremente, y por mantener vivo el legado de Lourdes de una manera que ella misma habría celebrado con cada fibra de su ser. El video de esa presentación fue compartido en redes sociales y se volvió viral de una manera que ninguno de ellos anticipó, tocando millones de corazones alrededor del mundo. Personas de todos los continentes escribían compartiendo sus propias historias de reconciliación, de segundas oportunidades, de amor que persiste más allá de los errores y las ausencias. Sebastián y Mateo comenzaron a recibir invitaciones para hablar en universidades, conferencias y eventos comunitarios sobre sus experiencias, convirtiéndose, sin quererlo, en embajadores de un mensaje que el mundo necesitaba desesperadamente escuchar: que la redención es posible, que el perdón libera tanto al que lo da como al que lo recibe, y que las historias más poderosas de transformación humana a menudo nacen de los errores más profundos, cuando tenemos el coraje de enfrentarlos honestamente. 10 años después de aquel día en que Sebastián había regresado a la casa de campo sin avisar, se encontró de pie en el mismo jardín donde había visto a Lourdes por última vez. Pero ahora el paisaje había cambiado de maneras que iban mucho más allá de la restauración física de la propiedad. Mateo, ahora un trabajador social establecido de 27 años, estaba a su lado con su propia familia, una esposa llamada Elena que trabajaba como maestra en escuelas de bajos recursos, y una hija de 2 años llamada Lourdes en honor a la bisabuela que nunca conocería, pero cuyo espíritu impregnaba cada rincón de esa casa. Sebastián, ahora con 62 años y el cabello completamente blanco, sostenía a su nieta en brazos mientras observaba cómo decenas de familias llenaban el jardín para la inauguración del Centro de Apoyo Familiar Lourdes, un proyecto que había tomado 3 años de planificación meticulosa y que representaba la culminación de todo lo que habían aprendido sobre el verdadero significado del legado y la responsabilidad hacia los demás. El centro ocupaba ahora la mitad de la propiedad restaurada, transformada en un espacio donde empleadas domésticas, trabajadores informales y familias en situaciones precarias podían recibir asesoría legal gratuita, apoyo emocional, capacitación laboral y, lo más importante, un lugar donde sentirse vistos y valorados en una sociedad que habitualmente los ignoraba. Sebastián había invertido no solo su dinero sino su tiempo y su corazón en este proyecto, trabajando directamente con Mateo para diseñar programas que abordaran las necesidades reales de personas como Lourdes había sido, asegurándose de que ninguna otra persona tuviera que sufrir en silencio la manera en que ella lo había hecho. Había contratado a trabajadores sociales, psicólogos, abogados y educadores, pero había insistido en que el personal incluyera personas que hubieran experimentado personalmente las dificultades que intentaban aliviar, porque sabía que la empatía verdadera nace de la experiencia compartida y no solo del conocimiento académico. Entre las familias presentes ese día estaba Ramira, la tía de Mateo, quien ahora trabajaba en el centro como coordinadora de alcance comunitario, después de haber completado su propia capacitación con el apoyo de la fundación. Sus propios hijos, ya adultos, habían encontrado oportunidades educativas y laborales a través de los programas establecidos, rompiendo ciclos de pobreza que parecían irrompibles. Ramira se acercó a Sebastián con lágrimas en los ojos y le agradeció, no solo por lo que había hecho por Mateo, sino por haber demostrado que una sola decisión de cambio genuino puede crear ondas de transformación
que tocan vidas que ni siquiera sabías que estabas afectando. Le contó sobre una mujer del pueblo que había llegado al centro el mes anterior, en una situación desesperada similar a la que Lourdes había enfrentado décadas atrás, y cómo el apoyo integral que recibió le había salvado literalmente la vida, permitiéndole y a sus hijos encontrar estabilidad y esperanza donde antes solo había desesperación. Durante la ceremonia de inauguración, Mateo tomó el micrófono y compartió algo que había mantenido en secreto durante meses. Había estado trabajando en un documental sobre la vida de Lourdes, entrevistando a personas del pueblo que la habían conocido, recopilando fotografías antiguas, entrelazando las historias de los diarios con testimonios contemporáneos de aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por el centro que llevaba su nombre. El documental se llamaba El amor que permanece y había sido aceptado en festivales de cine internacionales, creando una plataforma aún más amplia para compartir el mensaje de que las personas comunes que aman extraordinariamente merecen ser recordadas y honradas, tanto como cualquier figura pública o celebridad. Mateo explicó que cada proyección del documental iría acompañada de información sobre cómo los espectadores podían apoyar centros similares en sus propias comunidades, creando un movimiento que trascendía la historia individual de Lourdes para convertirse en un llamado global a valorar y proteger a quienes cuidan de otros sin buscar reconocimiento. Sebastián escuchó con el corazón desbordándose de una mezcla de orgullo, gratitud y esa particular forma de tristeza que viene de desear que alguien que ya no está pudiera presenciar lo que su amor ha creado. Imaginó a Lourdes de pie en ese jardín, viendo a todas estas familias reunidas, escuchando las historias de vidas cambiadas, y supo con certeza que ella estaría sonriendo, no con orgullo por sí misma, sino con esa alegría tranquila de quien planta semillas, sabiendo que tal vez nunca verá el bosque que crecerá de ellas, pero plantándolas de todas formas porque es lo correcto. Cuando llegó su turno de hablar, Sebastián se acercó al micrófono cargando a la pequeña Lourdes, quien jugaba inocentemente con su corbata, ajena al peso del momento, pero siendo ella misma la prueba viviente de que el amor y el legado continúan fluyendo a través de generaciones cuando se les permite. Sebastián habló sin notas preparadas, dejando que las palabras fluyeran directamente desde el lugar roto y sanado de su corazón. Contó la historia completa otra vez, no porque la audiencia no la conociera, sino porque cada vez que la contaba comprendía algo nuevo sobre ella. Descubrió otra capa de significado que antes había pasado por alto. Habló sobre el día que llegó sin avisar y encontró a Lourdes en el jardín, sobre cómo ese momento había fracturado su mundo de una manera que resultó ser necesaria para reconstruirlo sobre cimientos más honestos y sólidos. Describió los años de culpa que había cargado, la tentación constante de castigarse eternamente por sus errores, y cómo Mateo le había enseñado que el verdadero honor a quienes hemos lastimado no viene de la autoflagelación, sino de vivir de manera diferente, de asegurarnos de que nuestros errores se conviertan en la fundación de algo mejor en lugar de solo ser monumentos a nuestras fallas. Les dijo a las familias presentes que muchos de ellos probablemente conocían la sensación de ser invisibles, de trabajar duro todos los días, mientras el mundo pasa indiferente, de amar y dar sin recibir el reconocimiento básico de su humanidad. Les dijo que este centro existía para declarar que ellas importaban, que su trabajo importaba, que sus luchas merecían apoyo y sus triunfos merecían celebración. Sebastián explicó que había aprendido de la manera más dolorosa posible que el éxito sin conexión humana es una forma elaborada de fracaso, que puedes conquistar el mundo entero y aún así perder lo único que realmente importa. Si olvidas que las relaciones son el único tesoro que puedes llevar contigo más allá de esta vida. Instó a los presentes, especialmente a los más jóvenes, a no cometer sus mismos errores, a no esperar hasta que sea demasiado tarde para valorar a quienes los aman, a no asumir que siempre habrá tiempo para regresar, porque el tiempo es el único recurso que ninguna cantidad de dinero puede comprar de vuelta. Cuando Sebastián terminó de hablar, el silencio que siguió fue el tipo de silencio sagrado que ocurre cuando las palabras han tocado algo tan profundo que las personas necesitan un momento para procesar lo que acaban de experimentar. Luego, lentamente, una por una, las personas comenzaron a ponerse de pie en lo que se convirtió en una ovación, que no era tanto para Sebastián sino para Lourdes, para todas las Lourdes del mundo que aman sin expectativas y dan sin calcular retornos. La pequeña Lourdes
asustada por el ruido repentino. Comenzó a llorar y Sebastián la consoló meciendo su pequeño cuerpo, mientras las lágrimas también corrían por su propio rostro. Y en ese momento de vulnerabilidad cruda, cada persona presente pudo ver la transformación completa de un hombre que había aprendido finalmente que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de amar abiertamente y no en la habilidad de acumular poder. Los meses que siguieron a la inauguración trajeron un flujo constante de personas al centro, cada una con su propia historia de lucha y supervivencia, cada una encontrando en ese espacio algo que el mundo exterior rara vez les ofrecía: dignidad, respeto y apoyo genuino. Sebastián comenzó a pasar la mayor parte de sus días allí, no como el benefactor distante que escribe cheques desde una oficina elegante, sino como una presencia real que aprendía nombres, escuchaba historias y ofrecía su tiempo de la misma manera en que una vez había ofrecido su dinero. Descubrió que muchas de las mujeres que llegaban al centro le recordaban a Lourdes en diferentes etapas de su vida: jóvenes madres solteras luchando con la vergüenza y el juicio social, mujeres de mediana edad agotadas por años de trabajo invisible, ancianas al borde de la indigencia, después de haber dedicado sus vidas a familias que las habían descartado cuando ya no eran útiles. Una tarde, una mujer mayor llamada Mercedes llegó al centro en un estado de angustia extrema. Había trabajado durante 40 años para la misma familia, criando a 3 generaciones de sus hijos. Y ahora que estaba demasiado enferma para continuar trabajando, la habían dejado ir sin pensión ni apoyo, esperando que sobreviviera con una compensación mínima que no cubriría ni siquiera sus medicamentos básicos. Cuando Sebastián escuchó su historia, sintió que estaba mirando directamente al pasado alternativo que Lourdes había vivido. La versión de la historia donde él nunca regresó y ella murió sola y olvidada. Trabajó personalmente con el equipo legal del centro para asegurar que Mercedes recibiera la compensación justa que merecía. Y en el proceso confrontó a la familia que la había explotado con una ferocidad que sorprendió a todos, incluido él mismo. No era venganza, sino justicia; no era rabia, sino determinación inquebrantable de que nadie más sufriera lo que Lourdes había sufrido si él tenía algún poder para evitarlo. El caso de Mercedes se convirtió en un precedente legal importante que fortaleció los derechos de los trabajadores domésticos en toda la región. Y el centro comenzó a recibir reconocimiento nacional e internacional por su trabajo pionero. Pero a Sebastián, lo que realmente importaba no eran los premios ni la atención mediática, sino las transformaciones individuales que presenciaba cada día. La madre soltera que encontraba capacitación para un mejor empleo, el niño que recibía tutoría para mantenerse en la escuela, la anciana que encontraba comunidad después de años de aislamiento. Cada historia era un pequeño milagro, una vida cambiada, una versión de Lourdes siendo vista y valorada la manera en que ella debió haberlo sido. Y cada vez que Sebastián veía una de estas transformaciones, sentía que estaba devolviendo al universo una fracción de lo que le había quitado al no estar presente para Lourdes cuando ella más lo necesitaba. En su 70º cumpleaños, rodeado por una familia que había crecido de maneras que nunca podría haber imaginado, Sebastián hizo un anuncio que sorprendió a todos excepto a Mateo, quien había visto venir esta decisión durante meses. Estaba transfiriendo la mayoría de su fortuna restante a un fideicomiso permanente que financiaría la expansión del centro Lourdes a otras ciudades, asegurando que el trabajo continuará mucho después de su muerte. Se quedaría con lo suficiente para vivir cómodamente, pero no extravagantemente, porque había aprendido finalmente que la verdadera seguridad no viene de los números en una cuenta bancaria, sino de saber que has vivido de una manera que honra a quienes te amaron y que tu vida ha contribuido a hacer el mundo, aunque sea un poco mejor de lo que lo encontraste. Mateo abrazó a su padre adoptivo con una emoción que no necesitaba palabras, comprendiendo que este era el final del círculo que había comenzado aquel día en el jardín, el momento donde el estudiante había aprendido completamente la lección que la maestra había intentado enseñar con cada acto silencioso de amor durante toda su vida. Si esta historia de transformación, redención y amor que trasciende el tiempo te ha movido, si te has visto reflejado en algún momento de este viaje,
Si has recordado a alguien en tu vida que merece ser valorado antes de que sea demasiado tarde, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, porque estas historias tienen el poder de cambiar vidas solo cuando se comparten y se viven. Sebastián vivió otros 15 años más, tiempo suficiente para ver a su nieta Lourdes crecer y comenzar a hacer preguntas sobre la bisabuela, cuyo nombre llevaba. Le contó todas las historias una y otra vez, asegurándose de que la niña comprendiera que llevaba el nombre de una heroína verdadera. No del tipo que aparece en películas, sino del tipo que cambia el mundo a través de actos pequeños y constantes de amor desinteresado. Le enseñó a la pequeña Lourdes a cuidar el jardín, a valorar el trabajo duro, a tratar a todas las personas con dignidad independientemente de su posición social. Y cuando finalmente murió en paz, rodeado por todos aquellos a quienes había aprendido a amar correctamente, sus últimas palabras fueron de gratitud hacia Lourdes por no haberlo abandonado incluso cuando él la había abandonado a ella, por amarle lo suficiente como para esperar su regreso, por enseñarle que el amor verdadero es paciente, es bondadoso y nunca se rinde. Ahora quiero escuchar tu historia. Deja un comentario abajo y comparte. ¿Hay alguien en tu vida que ha amado en silencio y que merece ser honrado? ¿Has tenido tu propio momento de regresar a casa? ¿Qué te impide hacer hoy la llamada, escribir la carta, tomar el viaje que podría cambiar todo? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar el coraje de actuar antes de que el tiempo se agote. El legado de Lourdes continuó expandiéndose mucho después de que Sebastián también partiera. El centro que llevaba su nombre se multiplicó en docenas de ciudades, tocando decenas de miles de vidas, pero más importante que los números era el cambio cultural que había iniciado. Las personas comenzaron a ver a los trabajadores domésticos de manera diferente, a valorar su labor, a asegurar que tuvieran derechos y protecciones. Las familias comenzaron a tener conversaciones difíciles sobre gratitud y responsabilidad. Los jóvenes emprendedores comenzaron a medir el éxito de maneras más holísticas que incluían el impacto humano y no solo las ganancias financieras. Y todo esto nació de una mujer que amó sin esperar reconocimiento, de un hombre que tuvo el coraje de enfrentar sus errores y cambiar, y de un niño que se convirtió en el puente entre el pasado y el futuro, asegurando que la historia de amor más importante que conoció nunca fuera olvidada. La casa de campo permanece hasta hoy como un testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para regresar, para disculparse, para amar correctamente. El jardín que Lourdes plantó sigue floreciendo, cuidado ahora por generaciones que nunca la conocieron, pero que comprenden que están parados sobre tierra sagrada, tierra que fue santificada no por ceremonias religiosas, sino por el sudor y las lágrimas de una mujer que mantuvo la esperanza viva, incluso cuando todas las circunstancias sugerían que debía rendirse.
Los primeros rayos de luz comenzaban a filtrarse a través de las ventanas cuando Gabriel despertó. Elena todavía dormía profundamente contra él, y se dio cuenta de que ninguno de los dos se había movido durante toda la noche. Con cuidado, tratando de no despertarla, se deslizó fuera de la cama y caminó hacia la sala. El fuego se había extinguido durante la noche, dejando solo cenizas y brasas frías. Gabriel lo volvió a encender, agregando leña hasta que las llamas comenzaron a danzar de nuevo. Luego fue a la pequeña cocina y comenzó a preparar café. Los movimientos eran mecánicos pero reconfortantes. Había algo profundamente satisfactorio en hacer estas cosas simples: encender fuego, preparar café, cuidar del espacio. Estaba sirviendo 2 tazas cuando escuchó movimiento detrás de él. Se volvió para encontrar a Elena de pie en la entrada del dormitorio, envuelta en una de las mantas, su cabello despeinado, sus ojos todavía hinchados del sueño y las lágrimas de la noche anterior. Pero había algo diferente en su expresión, una suavidad que no había estado allí ayer. «Buenos días», dijo ella con voz ronca. «Buenos días». Gabriel sonrió, ofreciéndole una de las tazas. «¿Dormiste bien?» Elena tomó el café, inhalando el aroma antes de beber. «Mejor de lo que he dormido en meses», admitió. «Creo que mi cuerpo finalmente se dio permiso de descansar». Se sentaron juntos en el sofá frente al fuego renacido, sorbiendo su café, en un silencio cómodo. La luz de la mañana llenaba la cabaña con un brillo dorado, y a través de las ventanas podía ver el valle extendiéndose ante ellos, las montañas elevándose majestuosas bajo un cielo despejado. «¿Sigues pensando lo mismo que anoche?», preguntó Elena después de un momento, sin mirarlo, sus ojos fijos en su taza. «Ahora que es de día y todo parece más real». Gabriel entendió lo que estaba preguntando realmente. La noche había sido emocional, intensa. Y ahora, en la luz cruda del día, ella necesitaba saber si todo lo que él había dicho seguía siendo verdad. «Sigo pensando exactamente lo mismo», respondió con firmeza. «De hecho, si acaso, estoy aún más seguro. Me desperté esta mañana, y lo primero que sentí fue alivio de que todavía estuvieras aquí, de que esto fuera real». Elena finalmente lo miró, y en sus ojos había lágrimas, pero esta vez eran lágrimas suaves, no las lágrimas desgarradoras de la noche anterior. «No sé cómo hacer esto», dijo ella. «No sé cómo dejar entrar la felicidad de nuevo sin estar constantemente esperando que se me quite». «Entonces lo descubriremos juntos». Gabriel puso su taza en la mesa y tomó la mano de ella. «No tiene que ser perfecto, no tiene que ser fácil. Solo tiene que ser real». «¿Cuándo tienes que regresar a San Francisco?», preguntó Elena, y Gabriel pudo escuchar la aprensión en su voz, el miedo de que esta burbuja de intimidad estuviera a punto de explotar. «Tengo que hacer algunas llamadas hoy», dijo Gabriel pensativamente. «Arreglar algunas cosas. Pero en cuanto a cuándo físicamente tengo que estar allá, eso depende de ti. De mí, sí, porque quiero que vengas conmigo. Quiero que veas mi apartamento, mi oficina, que conozcas a mi equipo. Quiero que estés ahí cuando hable con mis socios sobre vender mi participación. Quiero que seas parte de cada paso de este proceso para que nunca dudes de que es real». Elena lo consideró durante un momento. «Tengo clientes programados para los próximos días. Caminatas que tengo que guiar. No puedo simplemente cancelar». «Entonces hagamos esto», propuso Gabriel. «Tú haces tus caminatas. Yo me quedo aquí y empiezo a hacer las llamadas necesarias, arreglar reuniones. Cuando termines con tus compromisos, volamos juntos a San Francisco. Nos quedamos el tiempo que sea necesario para cerrar todo allá. Y luego regresamos aquí, juntos, para quedarnos. Y si cambias de opinión cuando estés de vuelta en tu elemento». La pregunta salió en un susurro, revelando el miedo más profundo de Elena. «No voy a cambiar de opinión». Gabriel se acercó, tomando su rostro entre sus manos. «Pero entiendo por qué tienes miedo, así que hagamos un trato. Si en algún momento durante este proceso sientes que estoy retrocediendo, si sientes que estoy dudando, quiero que me lo digas inmediatamente. No dejes que hierva bajo la superficie como la última vez. Dímelo y hablaremos de ello». «Está bien», Elena asintió lentamente.
Y yo haré lo mismo. Si tengo un día malo, si la depresión me golpea fuerte, te lo diré en lugar de fingir que estoy bien. Trato hecho. Gabriel selló el acuerdo con un beso suave. Pasaron el resto de la mañana en la cabaña, hablando sobre cosas prácticas y cosas profundas. Gabriel le contó más sobre su plan para la empresa, sobre las personas en San Francisco que necesitaba ver. Elena le habló sobre sus estudiantes, sobre las caminatas que tenía programadas, sobre sus propios sueños de expandir su negocio de guías. Fue diferente a todas las conversaciones que habían tenido antes. Esta vez no había una fecha de expiración implícita, no había ese sentimiento subyacente de aprovechemos esto mientras podamos porque no durará. Era una conversación sobre un futuro compartido, sobre planes que los incluían a ambos. Alrededor del mediodía, decidieron salir a caminar. No una caminata larga, solo un paseo por los senderos cercanos a la cabaña. Elena se movía más lentamente que lo que Gabriel recordaba, como si todavía estuviera cargando un peso. Invisible, pero había momentos en los que él podía ver destellos de la mujer que había conocido. Una sonrisa cuando vio un halcón volando sobre ellos. Una risa suave cuando él tropezó con una raíz. Pequeños momentos de luz atravesando la oscuridad. ¿Sabes lo que más extrañé?, dijo Elena mientras caminaban, sus manos entrelazadas. No fueron las grandes cosas, no fueron los atardeceres dramáticos o las vistas impresionantes. Fue esto. Simplemente caminar contigo, sentir tu mano en la mía, saber que alguien estaba ahí, presente, sin necesidad de palabras. Yo también extrañé esto, admitió Gabriel. Pasaba por el Golden Gate Park a veces, intentando caminar, pero siempre me sentía equivocado, porque no estabas ahí, porque no era esta montaña, porque no era real de la manera en que esto es real. Se detuvieron en un pequeño claro, donde podían ver el valle extenderse ante ellos. El sol de mediodía hacía que todo brillara, las montañas distantes parecían casi irreales en su majestuosidad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena después de un momento de silencio. Cualquier cosa. ¿Qué te hizo despertar esa madrugada? Dijiste que tuviste un presentimiento. ¿Qué fue exactamente? Gabriel consideró la pregunta. Era difícil de explicar, incluso para él mismo. Tuve un sueño. Comenzó lentamente. Estabas de pie al borde de un precipicio, y yo te llamaba, pero no podías escucharme. Y luego te volteas para mirarme, y en tus ojos había tanto dolor que me desperté con el corazón latiendo como loco. Y supe, simplemente supe, que tenía que venir, que algo estaba terriblemente mal. Elena lo miró con ojos muy abiertos. ¿En serio soñaste eso? Sí, y sé que suena dramático, como algo de una película, pero fue tan vívido, tan real, que no pude ignorarlo. Me levanté, empaqué una bolsa, y estaba en camino, antes del amanecer. Mi hermana dice que las personas que están conectadas pueden sentir cuando el otro necesita ayuda, dijo Elena suavemente. Que hay algo más allá de lo que podemos explicar que nos une a las personas que amamos. Tal vez tenía razón. Gabriel pasó su brazo alrededor de ella. Porque si no hubiera escuchado esa voz interior, si hubiera esperado hasta mi regreso planeado en 3 semanas, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Tal vez el universo nos estaba dando una segunda oportunidad, dijo Elena, apoyando su cabeza en su hombro. O tal vez solo fue coincidencia. De cualquier manera, estoy agradecida de que vinieras. Se quedaron ahí durante largo rato, simplemente existiendo en ese espacio, sintiendo el sol en sus rostros y el viento suave de la montaña. Era pacífico de una manera que Gabriel nunca había experimentado en su vida anterior. No había presión por estar en ningún otro lugar, hacer ninguna otra cosa, ser ninguna otra persona. Deberíamos volver, dijo Elena finalmente. Tengo que revisar mi equipo para la caminata de mañana. Regresaron a la cabaña de la mano, y esta vez el camino no se sentía tan pesado. Había esperanza en el aire, frágil pero real. Cuando llegaron, Gabriel ayudó a Elena
a revisar su equipo mientras ella verificaba su itinerario para los próximos días. Son 2 días, explicó ella. Un grupo de 6 personas, nivel intermedio. Acamparemos una noche en la montaña y regresaremos al día siguiente por la tarde. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció Gabriel. Puedo cargar equipo, ayudar con lo que necesites. Elena sonrió, y fue la primera sonrisa verdaderamente alegre que Gabriel había visto en ella desde que llegó. Me encantaría eso, pero también necesitas quedarte aquí y hacer esas llamadas importantes. Resolver las cosas que necesitas resolver. Mientras más pronto comiences, más pronto podemos volar a San Francisco y cerrar ese capítulo. Tienes razón, Gabriel asintió, pero prométeme que estarás bien, que si en algún momento te sientes abrumada, te llamaré, prometió Elena. No voy a desaparecer de nuevo, Gabriel. Esa era la vieja Elena, la que trataba de proteger a todos de su dolor. La nueva Elena está aprendiendo a pedir ayuda. Esa noche comieron juntos, una comida simple preparada con lo que había en la despensa de la cabaña. No fue elegante ni sofisticada, pero fue perfecta de todas las maneras que importaban. Hablaron sobre cosas pequeñas, historias de la infancia, películas favoritas, recuerdos tontos que los hacían reír. Era el tipo de conversación que las parejas tienen cuando están construyendo una base, cuando están aprendiendo los detalles de la vida del otro. Cuando llegó el momento de dormir, se acostaron juntos de nuevo, y esta vez Elena se quedó dormida más rápido, su cuerpo relajándose contra el de Gabriel, con una confianza que no había estado allí la noche anterior. Y Gabriel, escuchando su respiración constante, sintió algo expandirse en su pecho. No era solo amor, era propósito, era pertenecer. Era la sensación de que finalmente, después de años de búsqueda, había encontrado su hogar. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Elena tenía que salir temprano para encontrarse con su grupo en el punto de inicio del sendero. Gabriel se despertó con ella, preparando café y ayudándola a cargar su equipo en su camioneta. 2 días, dijo Elena, parada junto a la puerta del conductor. Estaré de vuelta pasado mañana por la tarde. 2 días, repitió Gabriel, tomando su rostro entre sus manos y besándola suavemente. Estaré aquí cuando regreses, y habré hecho progresos en arreglar todo para que podamos ir a San Francisco juntos. Gabriel, Elena lo detuvo antes de que pudiera alejarse. Gracias, por todo, por venir, por quedarte, por creer que esto vale la pena. No tienes que agradecerme por amar, la mejor cosa que me ha pasado, dijo él con seriedad. Ahora ve. Tus clientes te están esperando. Sé increíble como siempre eres. La vio alejarse por el camino de tierra, su camioneta desapareciendo entre los árboles. Y por primera vez en su vida, Gabriel no sintió pánico al ver a alguien irse, porque sabía que ella iba a regresar. Y más importante, sabía que él iba a estar ahí esperándola. Regresó a la cabaña y sacó su teléfono. Era hora de comenzar a desmantelar el imperio que había construido. Era hora de hacer espacio para la vida que realmente quería vivir. Con manos firmes y corazón seguro, comenzó a hacer las llamadas que cambiarían todo. Y mientras hablaba con sus socios, sus abogados, su equipo, miraba por la ventana hacia el valle que se extendía ante él y supo, con una certeza que nunca había sentido antes, que estaba haciendo exactamente lo correcto. Porque al final, todo el dinero del mundo no valía nada comparado con esto. La promesa de un futuro con Elena, la posibilidad de construir algo real. La oportunidad de finalmente, después de tantos años, ser completamente feliz. Gabriel Mendoza había adelantado su regreso a la sierra, y lo que encontró casi lo derrumba, pero también lo reconstruyó. Lo convirtió en alguien mejor, alguien más valiente, alguien capaz de elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el control, la vida sobre la simple existencia. Y cuando Elena regresara en 2 días, estaría ahí para recibirla, no como una visita temporal, sino como el hombre que finalmente había encontrado el coraje de quedarse.